Estás escuchando el audiolibro Mitos que los cristianos creemos y compartimos, del autor Gary S. Shogren, editorial CLIE, año 2024, narrado por Otoniel Ruiz. Capítulo 13. ¿El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en hebreo? No. ¿O siriaco? No. ¿La Peshita es la versión más confiable? No. Debido al florecimiento de las raíces hebreas en América Latina, algunos han avanzado la noción de que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en hebreo. Esto a pesar de la falta de la evidencia seria. ¿El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en hebreo? Presentamos primero la evidencia histórica y luego las interpretaciones. Número 1. El padre de la iglesia, Jerónimo, alrededor del año 400 después de Cristo, pensaba que Pablo podría haber escrito la epístola a los hebreos en lengua hebrea. No hay ninguna prueba de ello y, de hecho, Hebreos es famoso por su uso constante de la versión griega de las Escrituras, la Septuaginta, y no por su propia traducción del hebreo. Número 2. Algunos padres de la iglesia dijeron que había un evangelio de los hebreos, pero no está del todo claro de qué libro hablaban, o si incluso hablaban de un solo libro. Nuestra mejor suposición es que era uno de los evangelios del siglo II, que algunas sectas compilaron para apoyar su agenda. De ahí el evangelio de Tomás o el evangelio de Judas. Número 3. Jerónimo dijo que había un evangelio hebreo de Mateo. Mateo, también llamado Leví, apóstol y antes publicano, compuso un evangelio de Cristo que se publicó al principio en Judea en hebreo para los de la circuncisión que creían, pero que después se tradujo al griego, aunque no se sabe por qué autor. El propio hebreo se ha conservado hasta nuestros días en la biblioteca de Cesarea, que Pánfilo reunió con tanta diligencia. También he tenido la oportunidad de que me describieran el volumen Los Nazarenos de Beroea, una ciudad de Siria que lo utilizaba. Número 4. Lo más importante es que el padre Papías del siglo II dijo que Mateo compuso su discurso o dichos de Jesús en hebreo y cada cual lo fue traduciendo como pudo. Citado por Eusebio, Historia Eclesiástica. Nuestras conclusiones, debido a la escasez de datos, deben ser tentativas. Número 1. Al igual que muchos estudiosos, creemos que es posible que Mateo escribiera los dichos de Jesús en hebreo, o quizás Papías quiso decir arameo, y que fueran traducidas al griego e incorporados a lo que hoy conocemos como el Evangelio de Mateo. Número 2. El Mateo hebreo de Jerónimo puede ser o no nuestro Evangelio de Mateo. Él afirma que lo era, pero otras citas de otros cristianos primitivos indican que podría haber sido un libro diferente. Los expertos suelen saber cuándo un libro es una traducción y el Mateo griego no tiene las características de una traducción de un texto hebreo. Número 3. No hay ningún manuscrito antiguo del Mateo hebreo, ni de ningún otro libro del Nuevo Testamento. ¿Y qué hay de los que desean restaurar el Nuevo Testamento hebreo y traer así el renacimiento del tiempo del fin? Un Root Despertar de Michael Root en Enlace es un lugar de reunión para personas de ideas afines que creen que la verdadera fe es mesiánica, o al menos lo que es la interpretación de Root del judaísmo mesiánico, y que el Vaticano está ocultando esto. Una de sus narraciones es que, número 1, el Nuevo Testamento, en parte o en su totalidad, fue escrito originalmente en hebreo, porque ese es el Lashon HaKodesh, el idioma sagrado. El Nuevo Testamento griego, por su propia naturaleza, distorsionó flagrantemente el mensaje del Evangelio, porque el griego no puede comunicar la verdad de Dios. Número 3.
La Iglesia Católica ha destruido u ocultado a lo largo de los milenios el original en hebreo, porque es la versión griega la que les da su autoridad. Número 4. Afortunadamente, valientes eruditos, Ruth y otros, han evidenciado que el Nuevo Testamento en hebreo es el verdadero y se esfuerzan por restaurarlo. Esta teoría no puede explicar, por cierto, cómo dos de los testigos de un Nuevo Testamento hebreo eran teólogos plenamente católicos. Eusebio era uno de los principales partidarios de Constantino y Jerónimo produjo la Vulgata latina por orden del Papa. No puedo imaginar cómo los dos habrían dejado escapar la existencia secreta de un evangelio hebreo, si eso ya formaba parte de un engaño de siglos. Una pieza principal que la gente cita es el llamado Evangelio de Mateo, de Shem Tov, una versión hebrea de la que poseo la transcripción de George Howard. Aquí está el texto original de Mateo, proclaman. Salvo que hay un problema fatal. Los eruditos que trabajan en hebreo, en griego y en latín han podido demostrar que Shem Tov no es un texto del siglo I. De hecho, fue una traducción de una versión medieval de la Vulgata latina al hebreo. Muchos apologistas del cristianismo, el judaísmo y el islam en la convivencia española escribieron para convencer a los otros dos grupos de que se convirtieran. Al parecer, el Shem Tov se tradujo del latín para convertir a los judíos españoles. La referencia más antigua a Shem Tov se encuentra en un libro escrito en 1380 después de Cristo, aunque algunos han teorizado que es el texto original que escribió Mateo. Es imposible probarlo. De hecho, otra prueba en contra de esta fecha más antigua del siglo I después de Cristo está en el estilo del hebreo. Algunos de sus modismos son rabínicos, es decir, posteriores al Nuevo Testamento. Ahora bien, si el Nuevo Testamento o alguno de sus libros fueron escritos originalmente en hebreo, y si es posible recuperar sus textos, me encantaría contar con ellos como parte de mi propia exégesis. Pero por lo que podemos ver de las pruebas de ese proyecto de restauración, hay pocas o ninguna razón para cambiar aún, hasta este momento inexistente, Nuevo Testamento hebreo. Gran parte de la investigación está hecha por personas que se citan entre sí en un pequeño círculo de amigos. Se publica de forma independiente, no por editoriales académicas. Contiene contradicciones y afirmaciones exageradas. Como hemos dicho en otro lugar, las afirmaciones extraordinarias requieren siempre de evidencia extraordinaria. Y, sobre todo, los verdaderos eruditos que quieren ser tomados en serio siempre presentan sus pruebas y argumentos a otros eruditos con indicaciones sobre cómo acceder a los documentos pertinentes. Cuando un escritor da a entender que solo yo he descubierto lo que estaba oculto, y cuando la gente no está de acuerdo conmigo, ¿es porque tiene perjuicios o le asusta la verdad? Bueno, eso es una enorme evidencia. Un invitado regular en un Root Despertar es Miles R. Jones, para promover, entre otras cosas, su libro, Hijos de Sión versus Hijos de Grecia. Da a entender que tiene un máster y un doctorado en lenguas y lingüística, lo que podría hacer inferir que es un experto en hebreo. En realidad, son títulos en educación bilingüe, un campo totalmente diferente. Ni siquiera está claro que sepa leer hebreo. Su desciframiento del supuesto hebreo antiguo en Arabia pone en duda sus capacidades. Lanza afirmaciones sobre el único manuscrito hebreo superviviente de los evangelios originales de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero
no hace énfasis en el hecho clave de que los manuscritos no son antiguos. Observe que no habla de originales ni de ningún rollo antiguo. Tiene algunos argumentos débiles sobre Jerónimo y Shem Tov y otros manuscritos medievales, pero principalmente se limita a asumir que el texto hebreo desaparecido es el original. No es hasta la página 163 cuando empieza a mostrar las pruebas que sustentan su teoría. Me quedé sin palabras desde esas páginas ante la cantidad de hipérboles, emocionalismos y errores fundamentales de hechos y especulaciones etiquetados como hechos en cada párrafo. Al igual que muchos apologistas de este tipo, lanza cientos de datos al lector, ninguno de los cuales la persona promedio buscará en su contexto o siquiera comenzará a entender. ¿Cuántos lectores, por ejemplo, buscarán los textos originales de Orígenes, Crisóstomo o Epifanio, los cuales Jones cita? ¿Quién buscará para ver si un manuscrito antiguo, el sinaítico, tiene realmente una nota manuscrita en el margen de Mateo 5:35, que supuestamente demuestra su teoría? Fui al sitio web del sinaítico y leí la imagen digital de la página en cuestión. La nota marginal concreta no existe. No hay ninguna nota marginal para ese versículo en absoluto. Pero, ¿cuántos otros lectores llegarían a esos extremos? Afirma que los primeros manuscritos de Mateo omiten la Gran Comisión. Pero, ¿quién puede o quiere buscar eso? Otra vez, acabo de buscarlo en el sitio web erudito del Center for New Testament Restoration, Centro para la Restauración del Nuevo Testamento, el banco de datos de los manuscritos antiguos. A ver, todos los manuscritos antiguos de Mateo, el 100% incluyen la Gran Comisión en capítulo 28, versículos 18 al 20. A continuación, me dirigí al testamento griego Nestle Aland. Sus datos van mucho más allá. 0 manuscritos desde los más antiguos hasta el siglo XV omiten la Gran Comisión. Es decir, a menos que la copia esté dañada y le falte Mateo capítulo 28, una causa probable de esta confusión de datos. Un vistazo a sus notas muestra que Jones dependía en gran medida de las pruebas secundarias, es decir, citaba a otros autores que estaban de acuerdo con lo que él quería decir y no hacía lo que hace un erudito, buscar sistemáticamente las pruebas por sí mismo. Al final, Jones tiene que denunciar la doctrina de la infalibilidad de las Escrituras, porque cree que los libros del Nuevo Testamento, tal como los tenemos ahora en griego, están contaminados y por tanto llenos de errores. Examinemos más minuciosamente lo que dice exactamente Jones, distinguiendo entre 2 categorías. Recomiendo el artículo Mal informar versus desinformar, en enlace más adelante. Mal informar o dar información errónea significa que un texto contiene cosas que son falsas, quizás mucha falsedad, quizás poca. Sin embargo, la persona que lo comunica no sabe que es falso y su intención no es engañar, aunque sí debería haber verificado los hechos. La mayoría de los ejemplos de mitos de este libro son de información errónea, aunque sospecho que 2 o 3 pertenecen a la siguiente categoría: desinformación. El desinformar es otra categoría. La persona tiene la intención de engañar a los demás y la información falsa está elaborada para que suene convincente. Esto incluye los chismes que la persona sabe que son falsos, pero que se comparten maliciosamente. ¿Qué relevancia tiene esto en este caso? Miles Jones no se limita, como mucha gente, a afirmar que el Nuevo Testamento está lleno de errores. Es decir,
No presume que sus autores eran inocentes, no, él cree que los autores y o editores del Nuevo Testamento griego deliberadamente introdujeron desinformación, con el fin de perpetuar una agenda que ellos sabían que era una burda distorsión del mensaje de Jesús. Por favor, tenga esto en cuenta cuando lo escuchen en un rudo despertar. Quiere decir que su Nuevo Testamento le miente intencionalmente. Jones también acusa que, si cree que el Nuevo Testamento fue compuesto en griego, eso solo puede deberse a una decisión teológica que ha tomado y que es un primer paso para rechazar que Israel sea el pueblo elegido. Jones invoca la misma fábula de que el Vaticano está implicado en un escandaloso encubrimiento del Nuevo Testamento hebreo. Si eso es cierto, podría preguntarse una persona razonable. Entonces, ¿cómo se explica que la Biblioteca Vaticana cuelgue públicamente su ejemplar de Shem Tov en su catálogo en línea? ¿Y cómo puede explicar Jones que los teólogos tóxicos de la Iglesia griega, por ejemplo, Irineo, Panteno, Clemente de Alejandría, Orígenes, hagan todos referencia a un evangelio hebreo más antiguo, si eso era una anatema para la Iglesia griega? ¿Y cómo pueden los teólogos post-constantinos, Eusebio, Crisóstomo, Jerónimo, Epifanio, hablar todos de manera casual de un evangelio hebreo, si la Iglesia ya los había quemado a todos y amenazado a la gente para que no admitiera su existencia? A propósito, el sitio web de Jones adopta los descubrimientos de Wyatt sobre la ubicación del monte Sinaí y el lugar de Durupinar del Arca de Noé, para lo que está recaudando fondos para llevar a cabo la investigación. También Ruth se ha alineado con la narrativa de Wyatt. Nehemiah Gordon sí sabe leer en hebreo. Declaró al mundo en un rudo despertar que había encontrado páginas hebreas de los evangelios en una caja de basura en el Vaticano. Se trata de una duplicidad desafortunada, ya que está dando a entender que el Vaticano pretendía tirarlas a la basura. Más tarde, Gordon aclara, como debería haberlo hecho desde el principio, que en realidad estaban en microfichas, no en la basura. Así que no eran un secreto. No da enlaces a ellos. Entonces, ningún otro erudito puede comprobar sus conclusiones. Yo traté de leerlos sin éxito. No da ninguna fecha para los manuscritos, aunque el hecho de que los imprima con puntos masoréticos significa que deben haber sido producidos en la Edad Media o posteriormente. Es decir, no se trata de un manuscrito antiguo. Un paso más sobre un supuesto Nuevo Testamento hebreo original. En 2010 participé en un debate con Daniel Hagin, el editor de la versión Código Real del Nuevo Testamento. Para prepararme, pasé algunos meses leyendo su libro e investigando las áreas relevantes. Hagin afirma que, número 1, Jesús, Yeshua, enseñó en hebreo porque, por supuesto, hizo. Número 2, que sus discípulos escribieron sus enseñanzas en hebreo y, por lo tanto, el Nuevo Testamento se compuso y circuló originalmente en lengua hebrea. Número 3, que el Nuevo Testamento griego fue una traducción posterior del hebreo y distorsionó gravemente el mensaje original. Número 4, que él, Hagin, había restaurado el Nuevo Testamento no en lengua hebrea, sino en español. Puede leerse textualmente en mi blog. Para aprobar su caso, apeló a la doctrina de Lashon HaKodesh, que exploramos anteriormente en este libro. Si el Nuevo Testamento es el registro histórico de las enseñanzas y obras de Yeshua, lo dio originalmente de forma oral en hebreo. Todo lo que tengamos en griego, en siriaco, en latín o en cualquier otra lengua es una traducción de esa fuente hebraica original. Esta especulación es a priori y tiene pocas o ninguna prueba.
Se refirió a las citas de Jerónimo y Papías. Afirmó que el Evangelio de Mateo, Shem Tov, era la versión original. Hallín también citó a Gregor Lamsa, quien creía que el Nuevo Testamento fue escrito en siriaco, un dialecto del arameo. Le dije que no entendí su punto, así que si Lamsa está en lo cierto, entonces el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, sino en siriaco. Al citarlo para apoyar su teoría, Hallín está equivocado. Cuando le pregunté de dónde procedía el texto griego del Nuevo Testamento, se manifestó de forma imprecisa. En su libro dijo que la Iglesia debió hacer los cambios después de la conversión de Constantino a principios de los años 300 después de Cristo. Con tanto poder disponible, los líderes cristianos del Santo Imperio se aseguraron que los escritos apostólicos que tenían en sus manos respondieran a sus intereses doctrinales más que a la realidad textual de donde provenían. Y en vez de preguntarse qué dice realmente el texto original, se preguntaban cómo podemos hacer que esto afirme nuestra posición. El resultado fue la corrupción textual del Nuevo Testamento. Código Real, página 19. En nuestro debate, le pregunté, entonces, ¿cómo explica la existencia de todos estos manuscritos griegos que podemos fechar antes de la conversión de Constantino? No lo dijo. ¿En qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? Desde el primer día de la proclamación del Evangelio, cuando Pedro se levantó a predicar, el Evangelio circuló en muchas lenguas y en particular en griego. Todas las interacciones que vemos entre el apóstol Pablo con cualquiera de sus discípulos a lo largo de los Hechos o en sus epístolas tuvieron lugar total o principalmente en griego. No hay razón para negar lo evidente, pues el griego no es una lengua pagana, al menos no más de lo que lo es el arameo, o para el caso no más de lo que lo es el hebreo, que es históricamente una derivación del cananeo. Dios puede hablar y habla a su pueblo en todas y cada una de las lenguas. El arameo se utilizó con fines malignos para ordenar la adoración de la estatua de oro en Daniel capítulo 3 versos 4 al 5. También se utilizó para el bien, para comunicar la palabra de Dios en porciones de Daniel y Esdras y Nehemías y en la enseñanza de Jesús. El hebreo se utilizó en la adoración al becerro de oro en Éxodo capítulo 32 verso 4. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y el hebreo se utilizó para fines justos, para comunicar la mayor parte del Antiguo Testamento. El griego se utilizó para adorar a un ídolo en Hechos capítulo 19 versículo 28. Grande es Artemisa de los Efesios. El griego comunicó el Evangelio de Cristo, por ejemplo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5 versículo 8. Todas las pruebas físicas antiguas del texto del Nuevo Testamento están en griego. Luego, en el siglo II, en latín y en una versión siríaca temprana, no la peshita, y de ahí en otras lenguas. No hay ninguna evidencia física de un original hebreo o arameo. ¿No es la peshita una versión superior? No. Se trata de una cuestión con dos vertientes. En primer lugar, George Lamsa solía enseñar que la peshita era la versión original del Nuevo Testamento y que posteriormente fue traducida al griego. Lamsa también afirmaba que las escrituras hebreas se habían perdido y fueron traducidas de nuevo del arameo al hebreo. No hay pruebas de nada de eso y casi ningún erudito estaba convencido. Además, se basa en la suposición de que todos los creyentes de Asia Menor, Grecia e Italia podían entender y leer los evangelios y las epístolas en arameo. No podían,
pero a pesar de ello, Lamsa tradujo la Peshitta al inglés y afirmó que era la versión más fiable. ¿De dónde procede la Peshitta? Como la iglesia siria estaba más familiarizado con el siriaco, tradujo el Antiguo Testamento a su propia lengua, directamente del hebreo. Mientras tanto, el resto de la iglesia y los judíos de habla griega dependía de la Septuaginta, es decir, tanto el Antiguo Testamento en siriaco como en griego eran traducciones del original hebreo. Parte del Nuevo Testamento se tradujo al siriaco en el siglo II después de Cristo, pero la Peshitta completa y oficial con la que trabajó Lamsa no vio la luz hasta el siglo V. Esto nos lleva a la edición española. La Biblia Peshitta en español, traducción de los antiguos manuscritos arameo. Al igual que Lamsa, sus editores parten del error de que el arameo es arameo, pero el hecho es que hubo muchos dialectos y formas a lo largo de los últimos 3000 años. El arameo de la Peshitta es arameo oriental, siriaco, y apenas existía en el siglo I. Jesús hablaba en arameo occidental. La Peshitta se tradujo siglos después de los apóstoles. Para nada fue escrito, como sostiene la publicidad, en el idioma del Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Hay cristianos que dicen: utilizo varias traducciones de la Biblia y luego obtengo más información leyendo la Peshitta. Pero, a menos que usted sea un erudito, la Biblia Peshitta en español es de poca utilidad. Es como si yo leyera la Vulgata latina traducida al español. Es mucho mejor utilizar una versión tomada directamente de los textos originales en las lenguas originales: hebreo, arameo bíblico, partes de Esdras, Nehemías, Daniel y griego. Resumen: no hay prueba física de un original hebreo o arameo o siriaco del Nuevo Testamento. Todas las pruebas apuntan a un original griego por todo o casi todo el Nuevo Testamento. Mateo podría incluir dichos anteriores de Jesús en arameo o en hebreo. Jesús no hablaba ni enseñaba en arameo oriental, siriaco, sino en el arameo occidental, probablemente el dialecto de Galilea. El siriaco de la Peshitta es un dialecto que surgió después de Jesús y no en Palestina. La Peshitta era una traducción derivada de las escrituras hebreas y del Nuevo Testamento griego. El Nuevo Testamento de la Peshitta, tal como lo tenemos, es del siglo V. Es mejor leer las versiones en español que se traducen directamente de las lenguas originales, no del siriaco y ciertamente no de alguna versión hebrea restaurada, como el Código Real, versión israelita nazarena, Kadosh israelita mesiánica. Esto fue el capítulo 13. En el próximo capítulo responderemos la pregunta: ¿el griego era un idioma súper preciso? Esto fue un trabajo de Teologética Audiolibros. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes en el próximo capítulo. Te invitamos también a que compartas nuestro contenido para que muchas más personas puedan ser bendecidas a través de esta labor. Que Dios te bendiga.